Ahora vamos a mirar, ¿sí? Cómo, ¿sí? Cómo podemos manipular esas variables de memoria desde distintas situaciones. Entonces, en ese caso, vemos lo que decíamos, estas variables, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando ocurre el reset, se cargan, decíamos, desde memoria ROM. Estas variables, cuando ocurre el reset, se cargan desde flash. Y estas variables de aquí, cuando ocurre el reset, se cargan desde flash. Entonces, la pregunta sería, en el caso de las variables que al iniciar se cargan desde flash, ¿para qué sirve su imagen en memoria ROM? ¿Sí? ¿Para qué sí sirve? Porque nosotros a través de un comando interno o externo, ¿sí? O llamémoslo un comando tipo debug. Debug es todo lo que tenga que ver con el USB del autómata. Externo tiene que ver con todo lo que es el Modbus. E interno tiene que ver con el programa. Entonces, con comandos internos podemos hacer que lo que está en la flash, ¿sí? Sea cargado desde la memoria ROM. ¿Sí? Entonces, miren lo que pasa. Si bien para estas variables de ajuste y memoria existen valores iniciales en ROM, solo con cierto comando el valor pasa de la memoria ROM a la flash y por ende también pasa a la imagen de RAM que se tenga. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos comandos. Entonces, cuando hablamos del modo debugging, vamos a mirar para el modo debug con qué se hace. Entonces, en depuración existen unos comandos especiales, unas órdenes, ¿sí? Uno es enviar los comandos y enviar los ajustes. Estas dos órdenes, ¿sí? Se refieren a recargar los comandos y los ajustes con su valor inicial. Entonces, el valor inicial, ¿sí? Pero no el que está en la ROM del chip, sino si nosotros, por ejemplo, hacemos un cambio hacemos un cambio de valor inicial en una variable de estas, yo hago un cambio, digo, esta variable la voy a poner, en este momento la pongo en 2100. Entonces puse esa variable, su valor inicial lo puse en este instante en 2100, ¿sí? Ahí lo vemos. Entonces yo quiero que inmediatamente esta variable que es RAM, ¿sí? Se vaya de una vez hacia el autómata porque necesito cambiar ese valor en el vuelo para una prueba. Entonces le digo que envíe los comandos. Ahí los envía todos, ¿sí? O sea, envía el que modifique como los demás. Entonces, pero como los demás posiblemente estén sin cambiar o si definitivamente ellos ya habían sido cambiados dentro del programa, que no es habitual porque el programa normalmente no los cambia. Entonces ahí estamos mandando ese cambio. ¿Para qué sirve enviar ese cambio? Ese cambio sirve enviarlo para, para hacer pruebas rápidas de escribir en estos registros sin necesidad de recurrir al protocolo Modbus, a hacer comunicaciones. Entonces, eso es una forma. Si decimos enviar ajustes, también estamos enviando los valores que cambiemos en un momento determinado, los estamos mandando inmediatamente a la memoria flash y a la memoria RAM de estas variables. Entonces, eso es enviar, o sea, es coger el valor que tengamos en el instante en que enviamos los comandos o enviamos los ajustes, lo que hayamos puesto en ese instante, en esos registros es enviado. Pero si bien es enviado a la memoria RAM y a la flash, no quiere decir que no estamos alterando la memoria ROM, porque la ROM solamente se maneja, ¿sí? Al programar el chip, o sea, la ROM, cada que nosotros le decimos programar, es que cambiamos la memoria ROM, cambia cuando se cambia el programa. Mientras esto es enviar los valores que tenemos aquí, que hemos cambiado en un instante dado.
Ya vienen las otras órdenes. Cuando decimos cargar los ajustes, le estamos diciendo, tome lo que está en la memoria ROM y mándelo a la flash y por ende a la memoria RAM de los ajustes. Tome lo que está en la memoria ROM, ¿sí? y mándelo a las variables mem y a su respectiva flash de backup. Entonces, eso es lo que ocurre. O sea, de nuevo, cuando digo cargar, entonces estoy diciendo pase la memoria ROM a la memoria RAM, ¿sí? O sea, cuando digo cargue ajustes, lo que estaba en la ROM de los ajustes, ¿sí? Se carga en la memoria RAM. ¿Por qué? Porque ocurre una cuestión. Cada que nosotros programemos el autómata, vamos a modificar la memoria ROM del autómata, pero no vamos a modificar los valores de los ajustes ni de esta mem. ¿Por qué no los vamos a, por qué no se usa que se cambien cuando se programa el autómata? La flash no es modificada con la programación del autómata, porque si estamos haciendo un desarrollo de un programa y dentro del programa hicimos unas configuraciones bien sea por cambio aquí de valores iniciales o bien sea por dentro de la lógica del programa o a través de un agente externo de Modbus. Entonces, si cada que programamos el autómata, esos valores de la flash cambian, entonces nos tocaría volver a repetir la operación completa, de volver a programar esos registros. La idea es que el programa solamente afecta la memoria ROM, o sea, para el programa y para los datos. Entonces, si yo programé y fuera de eso quiero que se cargue la flash, entonces aparte de programar, debo cargar estos ajustes y si necesito hacer lo mismo con la memoria, cargarlo. Entonces, esto es muy importante y a veces obtenemos comportamientos que nos parecen raros. Vemos que decimos, le cargué un valor a esta memoria, a esta variable, ¿sí? A esta variable le puse un valor inicial, ¿sí? Le puse un valor inicial, luego programé el autómata y voy y miro y ese valor no me funcionó, o sea, está fallando algo en el programa y me rompo la cabeza. No, lo que ocurre es que nosotros cuando enviamos ese valor inicial lo enviamos a la ROM y en el caso de los ajustes, dijimos que los ajustes, vamos a revisarlo aquí de nuevo, los ajustes cuando arranca se cargan desde la flash, no desde la ROM. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, cómo se hace esa carga. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si programamos, sabemos que afectamos la memoria ROM, pero no la flash. Entonces, si queremos que nos afecte también la flash, debemos ya por aparte cargar los ajustes de ROM a flash o cargar la memoria si también queremos, si la que queramos cargar en un momento dado. Entonces, cargar es pasar de la ROM a la flash. Lo mismo pasa con el SSID, o sea, SSID es lo que llamamos la configuración de Wi-Fi. ¿Dónde está? Está aquí. Si nosotros configuramos, vamos a herramientas, a las comunicaciones, y nosotros resulta que configuramos que nuestro Wi-Fi es portable. Si el Wi-Fi es fijo, siempre trabajaremos con este. Lo que escribamos en este punto, o sea, el SSID y el password, esto quedará guardado en memoria ROM y si el valor es fijo, siempre será leído desde la memoria ROM. Sí, siempre será leído desde la memoria ROM. Pero si decimos que es una dirección portable, o sea que puede ser cambiado desde el dispositivo a través del Bluetooth del autómata. Entonces este valor que nosotros escribamos, si no escribimos nada, la ROM queda con valor nada, pero aquí podemos poner un valor de fábrica, o sea, un valor de una red específica con una clave y cuando grabamos el microcontrolador, el autómata, entonces este valor, es lo que llamamos SID o de Wi-Fi, entonces él queda guardado en la memoria ROM. Y luego, si queremos que eso de la memoria ROM pase a la flash, entonces le decimos que cargue SSID. Ahí está, al cargar el SSID estamos pasando las configuraciones de Wi-Fi de la ROM hacia la flash y ya desde la flash va a ser leída por
el programa por el sistema operativo cada que se quiera conectar a una red a través de Wi-Fi. Entonces, este también tiene una configuración específica, ¿sí? Y es la configuración de que cuando estemos trabajando en modo portable, podemos recargar los valores de fábrica en la configuración del Wi-Fi. Lo mismo pasa con las variables. Cuando nosotros creamos una red neuronal, todos los pesos de esa red neuronal, ¿sí?, quedan en la memoria ROM. Y al cargarlos, al decirle cargar, se pasan de la ROM a la flash, porque la flash va, ahí le estaríamos diciendo arranque desde cero o arranque con unos valores fijos que hayamos puesto, porque lo normal es que cuando a medida que el sistema esté haciendo aprendizaje, la red neuronal está haciendo aprendizaje, todos los pesos que son el aprendizaje de la memoria van a ir quedando en un vector de memoria flash, de manera que el aprendizaje queda en flash y ese dispositivo, entonces, al decirle cargue, si estamos pasando lo que tengamos en el programa a esa flash, o sea, estamos reiniciando el aprendizaje. Esto es, uno dice, pero eso no es seguro. Pues es seguro desde el punto de vista de que uno opera con este programa y estas variables. Cuando está programando el autómata, se supone que él ya lo que son fases de aprendizaje son posteriores a su programación. Y por eso inclusive existe este comando de cargar, porque precisamente cuando programemos el autómata, la red neuronal que hayamos hecho no pierde su configuración. Por supuesto que si cambiamos la arquitectura de la red, o sea, cambiamos su estructura, o si borramos unas neuronas y ponemos otras, es conveniente enviar la orden de cargar, porque hay que restaurar la memoria flash a sus valores iniciales, porque si cambiamos la arquitectura de la red, con toda seguridad hay que iniciar un nuevo ciclo de aprendizaje. Lo mismo cuando decimos cargar pin, es cargarle al autómata su configuración, el pin con el que se emparejan con el autómata. ¿Eso dónde está? Aquí en las configuraciones de comunicación, en WARCOM. Entonces aquí aparece en el SSIF, ¿sí?, aparece lo que se llama el blue pin. Entonces este pin, ¿sí?, es el pin con que se va a emparejar el dispositivo, ¿sí? Se va a emparejar el autómata, ¿sí?, con el celular. O sea, el celular quiere emparejarse con el autómata, tiene que usar este pin de emparejamiento, y ese pin decimos que debe ser enviado, sí, debe ser enviado desde cargado desde la ROM hacia la flash para que sea tomado durante la programación. Este sí es fundamental, que después de que programemos, le demos la orden de recargarse, ¿sí? Entonces vemos que la memoria flash no es modificada por la programación solamente modifica la memoria RAM, ¿sí? Y, perdón, la programación solamente modifica la memoria ROM, ¿sí? Esa es modificada solo ahí, y ya la flash se maneja por estos comandos. Estas cargas es lo que en la presentación veíamos como lo que se llama cargas tipo debug, o sea, por USB. Ahora, también podemos hacer cargas externas basado en lo siguiente, en que existen órdenes, ¿sí? Antes de ver las externas, miremos las internas, y existen órdenes y comandos, funciones que nos permiten manipular esas cargas, ¿sí? Esas cargas de variables de memoria. ¿Dónde están ellas? Vamos a agregar una maniobra, pero vamos a agregar una maniobra tipo rutina, y aquí vemos, ¿sí?, una función que se llama recargar datos de fábrica. Entonces aquí aparece, ¿sí?, aparece que le decimos cuáles datos van a ser recargados, ¿sí? Entonces, cuando esta función
opere, van a ser recargados. En este caso, recargue los ajustes, o le puedo decir recargue las variables mem o recargue las variables de Wi-Fi. Le falta recargar otros tipos de variables. Entonces, esta función en particular, entonces permite que el programa, ¿sí?, recargue los datos de fábrica de un tipo determinado, ya es de dentro del programa. O sea, cuando ocurre algo en el programa, aquí le estoy diciendo, cargue desde la memoria ROM hacia estas variables flash de los ajustes. Entonces, desde dentro del programa también existen funciones para hacerlo, ¿sí? Los ajustes, decíamos, la recarga externa, ¿cómo sería? Escribiéndole desde cualquier SCADA o sistema que acceda al dispositivo vía Modbus. Esa es, digamos, la escritura que se logra en esos registros. Entonces, ahí tenemos cómo es que internamente también, entonces, aquí le estamos diciendo cargue los datos de fábrica hacia los ajustes o hacia las memorias o hacia las variables de Wi-Fi, que son básicamente la configuración de la red SSID, ¿sí? Teniendo en cuenta que esos valores de fábrica solo funcionan en el caso de Wi-Fi para el caso de cuando tenemos una red configurada en modo portable. También existen funciones internas que nos permiten escribir directamente. Vamos a mirar otra, una rutina adicional, y es esta: almacenamiento de variables y almacenamiento de ajustes. Este almacenamiento de ajustes es una función en la que le decimos que cuando determinada variable sea mayor que, igual a cierto valor, almacene todos los ajustes. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los valores, ¿sí? Almacenar ajustes es lo siguiente: que todos los valores de las variables que están en estas variables en este momento en RAM pasen a flash, o sea, desde RAM, o sea, de la memoria, los valores que tenga aquí en dinámico en RAM van a pasar a la memoria flash. Eso es ajustar los valores. Generalmente, en lugar de esta variable, ¿sí?, se acostumbra aquí insertar una maniobra y llamar una función para leer el teclado. Generalmente estamos hablando, ¿sí?, de una entrada. A ver, perdón, llamé lo que no era, es a este lado. Cuando le damos clic en la parte izquierda del signo igual, nos permite ver rutinas. Pero si queremos ver funciones, entonces le damos clic en la parte derecha de igual. Ahí salen las funciones y vemos la función de entradas. Y aquí hay una que nos permite leer el teclado. Entonces leemos el teclado por código, por pulso, ¿sí?, o cuando liberamos, o el código pero un código automático. Entonces vamos a mirar que cuando pulsa, ¿sí?, y le decimos aceptar. Entonces miren lo que ocurre. En la variable ACUM, ponga el valor del teclado y pregunte si pulsaron la tecla 13. Entonces, cuando pulsen la tecla 13, por defecto está la 13, que es la tecla Enter. Cuando pulsen la tecla Enter, guarde los datos que están en estas variables, guárdelos en la memoria flash. Eso es, se hace cuando hacemos menús, que dentro del mismo aparato hay un menú que ajusta variables. Esto se usa para HMI tipo 2x16. También tenemos la rutina, aquí decíamos, de guardar una variable en particular. Vamos a mirar ese almacenamiento de variables. Entonces aquí le decimos cuál es la variable que vamos a almacenar. Generalmente es una variable tipo var, ¿sí? Estas variables tipo var, una variable en la que llevemos un conteo interno. El trigger, o sea, la variable que vamos a comparar, que en este caso es la variable de teclado, como lo hicimos en la función anterior. El código de comparación, la tecla 13 o cualquier otro número que escojamos. ¿En qué memoria vamos a guardar los datos? Entonces aquí escogemos, aquí no me aparece memoria porque no tenemos conectado a la tarea los ajustes. Y la cantidad de datos a almacenar. Entonces aquí ya estamos guardando variables en particular. Y si nosotros conectamos los ajustes a la tarea, un ajuste, entonces
Ahí ya podemos en esta función decir que la variable en la que vamos a guardar, ¿sí?, es un ajuste, un set. O podemos, cuando uno tiene una función y quiere verla en forma de diálogo de opciones, le da clic sobre el nombre de la función y cuando aparece rutinas o funciones, aquí dice propiedades. Entonces en propiedades nos vuelve a abrir el diálogo. Entonces cuando decíamos en la variable de memoria donde vamos a escribir, aquí ya podemos ver que aparece set. Estamos diciendo a la función que queremos escribir en esa variable. Ahí vemos en set la cantidad, o sea, cuántos datos queremos escribir a partir de ese valor. Entonces, ahí tenemos una función que desde dentro del programa escribe en ciertas variables. O sea, aquí le estoy diciendo desde dentro del programa escriba en ciertas variables, en ciertos ajustes. Mientras aquí le estamos diciendo guarde todos los ajustes. Entonces son dos estilos diferentes de trabajar los ajustes. Entonces, todo esto que se llama salvar los ajustes, entonces tiene que ver con que la memoria RAM pasa a la flash, ¿sí? Ese es que es diferente a las cargas. Las cargas son reload, esta función reload nos carga valores de ROM hacia memoria flash, ¿sí? Y se aplica a los ajustes, a la memoria o a los o a las variables de Wi-Fi o a otros tipos de configuración. Entonces, ahí vemos dos casos diferentes de cómo se almacenan esas variables. Entonces, en el video pasado vimos cuáles son los tipos de memoria, si deseamos la RAM, la flash y la ROM. Ahora vemos cuáles son los mecanismos para pasar de una variable a la otra. O sea, decimos que generalmente cuando inicia los comandos toman de ROM, las ajustes de flash y los memorias de flash, y que existen órdenes de cargar de ROM a flash, órdenes de escribir directamente en RAM y en flash, ¿sí? Y órdenes internas para hacer estas escrituras en memoria para pasar de ROM a flash o de RAM a flash, ¿sí?